podrían indicar, me podrían por favor indicar si la presentación pueden verla? Ingeniero, la presentación se puede ver. Ok. Ok, bueno, como Sí, disculpe, ingeniero, acaba de perder la imagen. acabo de perder la imagen. Ok, dame un segundo nuevamente para ver qué... segundo. No. Ahora sí pueden ver la pantalla. Sí, se puede ver, ingeniero. Ok, bueno, gracias y disculpen esta breve interrupción. Bueno, como lo había comentado el compañero Jesús, el día de hoy el webinar tiene por título Inspección basada en riesgo, ¿no? Para aquellos que de alguna manera conocen las siglas en inglés, y ya a nivel mundial conocido con las siglas RBI, ¿no? Y así como le decimos en esta parte del mundo, lo que significa la parte de IBR, inspección basada en riesgo. En este caso, como herramienta para gestionar lo que es el riesgo en equipos de Estado. Es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, donde ella puede ser utilizada para lo que es, en este caso, elaborar planes de inspección basados en riesgo. A continuación les voy a indicar, en este caso, cómo de qué forma o manera estructuré lo que es la presentación. Está estructurada de la siguiente manera. Dentro de ella, lo que es el objetivo de este webinar, lo que son unas definiciones básicas. Estoy totalmente seguro que para poder abordar esta metodología se necesitan conocer al menos unos conceptos básicos, y aquellos que ya lo tienen, aquellos colegas que lo tengan, poder refrescarlos nuevamente. Lo que también vamos a tocar el punto de los esfuerzos de gestión del riesgo, ¿no? Y por qué se habla de gestionar el riesgo, en este caso, mediante una metodología tan importante como inspección basada en riesgo. ¿Cómo abordar la integridad mecánica? Lo quise colocar acá en esta presentación debido a que muchas personas que me han abordado siempre me preguntan o tienen la inquietud de conocer cómo abordar la integridad mecánica en los departamentos o disciplinas en las diferentes empresas en las cuales ellos trabajan. Yo siempre les he dicho que no existe una receta de cocina para poder hacer o elaborar o crear o adiestrar o preparar su personal en lo que es la parte de integridad mecánica, sino que cada empresa, ¿no? Distinta, si es la industria minera, la industria alimenticia, petroquímica, petrolera, proceso, etcétera, debe elaborar su propio proceso de integridad mecánica. También vamos a tocar lo que es lógicamente lo que trae a colación y es parte fundamental de este webinar, lo que en este caso la gestión de riesgo, la administración del riesgo, cómo utilizar esta metodología para poder entender mediante inspección basada en riesgo cómo gestionar los riesgos involucrados en las diferentes industrias, ¿no? En este caso, nuestros sitios de trabajo. Acá toco un punto importante en cuanto a lo que es determinar y conocer verdaderamente qué es lo que significa riesgo. El riesgo tiene muchos conceptos. Acá vamos a abordar el riesgo desde el punto de vista de la falla, en este caso la pérdida de contención de equipos estáticos. También vamos a hablar rápidamente de lo que es el análisis del ciclo de vida, hablar de propiamente lo que es el riesgo, la probabilidad de falla, porque si hablamos de riesgo tenemos que hablar de los factores importantes dentro de la fórmula, dentro de la ecuación matemática, que es la probabilidad y las consecuencias de la falla. Y por último, que debe responder un plan de inspección. Siempre lo recuerdo en los webinars que he podido dar. En este caso, el objetivo de este webinar es el siguiente. El objetivo, en este caso, yo específicamente lo preparé de esta manera, proveerles a ustedes, los que están en este webinar, ¿no? El conocimiento básico para comprender lo que es, cómo la herramienta de inspección o la metodología también llamada herramienta, proceso,
¿no? De inspección basada en riesgo puede ser precisa a través de la gestión de riesgos involucrados en la operación de la planta o unidades de proceso. Mediante actividades coordinadas, presten mucha atención a esta palabra, actividades coordinadas, que ya luego más adelante les voy a explicar. También llamadas tareas o actividades de inspección. Cuando hablamos de actividades coordinadas, podemos considerar dentro de este concepto o dentro de este párrafo lo que son las tareas o actividades de inspección, ¿no? Para predecir fallas causadas por mecanismos de daño, ya que en las distintas industrias en las cuales ustedes pueden estar trabajando, ya sea minera, alimenticia, azucarero, petroquímico, petrolero, de proceso, se dan unos procesos de daño, unos mecanismos de deterioro, a la cual son materiales con que son construidos los diferentes equipos dentro de estas industrias son susceptibles, ¿no? Acá unos conceptos a los cuales yo, como se los acabo de comentar, si abordamos lo que es inspección basada en riesgo, tenemos que abordar unos conceptos básicos. Fíjense que al hablar de inspección basada en riesgo, tenemos que, dentro de ella, tendríamos que abordar muchos conceptos, pero traje estos 4 conceptos que considero yo en este webinar, en la noche de hoy, considero de mucha importancia. Por supuesto, si hablamos de que inspección basada en riesgo como herramienta para gestionar el riesgo, tengo que traer el concepto de lo que significa gestión de riesgo. Y cuando hablamos de gestión de riesgo son actividades coordinadas, por eso les dije hace rato, prestemos mucha atención a este pequeño párrafo donde indica actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Dentro de esas actividades coordinadas se encuentra la inspección, o puede ser considerado la inspección. ¿De qué se trata la inspección? ¿No? Todos tendremos un concepto de ella, pero bueno, aquí vamos a, como lo comenté, para ustedes colegas, poderles refrescar ese concepto. Quise colocar práctica de examinar el estado físico de los materiales, componentes o piezas de un equipo para determinar si funcionará como se espera. La inspección juega un papel vital, importantísimo en cualquier programa de gestión de integridad. Otro concepto no menos importante, ya que muchas veces nosotros tenemos, o me he dado cuenta, que al hablar de integridad mecánica existen conceptos erróneos acerca del mismo. Cuando hablamos de integridad mecánica, indica que es una filosofía de trabajo que tiene por objeto garantizar que todo equipo de proceso sea diseñado, procurado, fabricado, instalado, mantenido, operado, ¿no? Oportunamente para prevenir fallas. Y el concepto de inspección basada en riesgo, porque si hablamos de inspección basada en riesgo, necesitamos tener el concepto del mismo. Es una metodología o herramienta o proceso de análisis que, a diferencia de la inspección basada en condición, aquella que utiliza métodos prescriptivos, como por ejemplo, el cual muchos de ustedes conocen, como en el caso de la utilización de diferentes códigos, estándares y normas, como API 510, API 570, API 653, ¿no? La cual en este caso, a diferencia de esos métodos de inspección, requiere, en el caso de inspección basada en riesgo, requiere una evaluación cualitativa o cuantitativa o una mezcla de ambas, de la probabilidad de falla y lo que también la consecuencia de la falla, asociado con cada elemento o componente que constituye un determinado equipo, ¿no? La metodología de inspección basada en riesgo es utilizada también como una herramienta de mejora continua en muchas organizaciones en las cuales la aplican. Así también, ella también es utilizada como una herramienta de gestión integrada a otras herramientas, procesos, metodologías que se utilizan actualmente. Pongamos un ejemplo, siempre me gusta hacerlo de manera metafórica o utilizar ejemplos. En el caso de, actualmente me encuentro trabajando en un proyecto en la industria petroquímica donde estamos evaluando unas torres, unas chillers, ¿no? Unos equipos en los cuales utilizan internamente empaques, rellenos, ¿no? Par ring, de mister, distribuidores, ¿no? Estos componentes internos, ellos no trabajan o no son sometidos a presión propiamente dicho. Ellos pertenecen a unos componentes internos de un equipo que fue diseñado para contener presión. Entonces, nosotros evaluar ese equipo mediante la metodología de inspección basada en riesgo, pero la metodología puede ser integrada a otra metodología en la cual puede elaborar planes de inspección o de mantenimiento para estos componentes internos que no están sometidos a presión, como por ejemplo RCM,
mantenimiento centrado en confiabilidad, ahora llamada mantenimiento centrado en confiabilidad basada en la realidad. Hablar de equipos estáticos. Vaya qué tema, ¿no? Qué importante hablar de equipos estáticos en la industria. Por acá un momento. Buenas noches, saludos, pero ok, disculpen que pasa que quería saber qué estaban escribiendo por acá. Ok. Hablar de equipos estáticos es un tema bastante, vamos a decir así, complejo, ¿no? Hablar de equipos estáticos me atrevo a decir, en mi opinión particular, que es hablar del 80 o 75% de la cantidad de equipos que están en una instalación, ¿no? Una instalación de diferentes industrias. Ya que nos conseguimos equipos estáticos de diferentes geometrías, diferentes formas. Entre ellos, como podemos ver en esta imagen, en esta diapositiva, recipientes a presión, ya sea en forma de esfera, recipientes a presión horizontales, intercambiadores de calor. Vaya, un tema bastante amplio hablar de intercambiadores de calor. Bueno, en el caso que estoy mostrando acá, hay intercambiadores de calor de carcasa y tubo, haces tubulares, hablar de sistemas de tubería, hablar de recipientes a presión. En este caso, fíjense que coloqué allí lo que tiene que ver con una torre, en el cual internamente, como lo nombré hace rato, existen elementos internos como distribuidores, spark rings, bandejas, de mister, etcétera, 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 ¿no? También lo que son los dispositivos de alivio de presión, como son las válvulas, y también los equipos dinámicos. Ustedes dirán, Evelio, pues si estamos hablando de equipos estáticos, ¿por qué traes a colación lo que son los equipos dinámicos? Debido a que los equipos dinámicos también tienen componentes que son estáticos, como por ejemplo el casing, o la parte externa o la carcasa del equipo, ¿no? Que también puede ser evaluada mediante una metodología como inspección basada en riesgo. Ok, hablar de los equipos de inspección basada en riesgo son aquellos equipos que son diseñados para contener como objetivo principal, para almacenar un fluido en estado gaseoso, en estado líquido o la mezcla de agua. Ok, acá les traigo lo que tiene que ver con aquellos organismos que, y ustedes dirán, ¿por qué debería traer a colación hablar de esto, no? Aquellas organizaciones que están dedicadas a dirigir esfuerzos en lo que respecta a la gestión del riesgo, a gestionar riesgo. En el caso de esas organizaciones o metodologías o métodos que se utilizan a nivel mundial, como por ejemplo, en el caso de lo que es conocido como The Process Safety Management, en el caso de lo que es la gestión de la seguridad de los procesos, ella establece dentro de su estructura hablar de lo que son 14 pilares o 14 elementos. Y uno de estos elementos o pilares tiene que ver con la integridad mecánica, ¿no? ¿Qué pasa? Estas organizaciones, ellas, vamos a decirlo así, no abarcan esas áreas específicas en cuanto a lo que es. Ellas tocan o hablan sobre la integridad mecánica, pero no te indican cómo, en este caso, abordar o enfrentar la integridad mecánica. Para eso, o para ello, es utilizada ahora, desde hace ya 20 años, más de 20 años, en diferentes partes del mundo, aplicando la metodología de inspección basada. Por acá, si se está compartiendo alguna presentación, no la estoy visualizando. Diga por acá Jesús Simón, perdón, Esther Montaño. Disculpen, ¿pueden ver la presentación? Disculpen. ¿Me escuchan? Sí se puede apreciar la presentación, ingeniero. No, por este lado no lo veo, pero pues, continúe. Por acá sí se está compartiendo la presentación. Puede que tenga fijado otra cámara. Ok, voy a cortar un momento acá la cámara porque creo que alguien está teniendo un problema. Ok. Indíquenme si pueden ver la presentación nuevamente y disculpen la molestia. Sí se puede ver. Ok. Ok, disculpen. Ok, resulta ser lo que yo les comenté hace rato, hablar de inspección basada en riesgo, se utiliza como una herramienta de gestión integrada a otras disciplinas. En el caso, como les dije, hablar de esas disciplinas pueden ser las ventanas de integridad operativa, pueden ser mantenimiento centrado en confiabilidad, puede ser los mismos PCM, de Process Safety Management, gestión de la seguridad de los procesos,
otras metodologías, ya sea en el área de mantenimiento, en el área de confiabilidad, en el área de inspección, ¿no? ¿Ok? Aquí, ¿cómo abordar la integridad mecánica? Es una pregunta, como les dije hace rato, la cual siempre me han hecho y yo, bueno, trato de alguna otra manera poderlos asesorar, poderlos orientar o enrutar hacia lo que ellos necesitan dentro de sus organizaciones, ¿no? En el caso de cómo abordar la integridad mecánica, comenzando acá en la parte superior izquierda, ¿no? Como vemos allí en la figura o la imagen de una persona haciéndose preguntas, ¿qué debo, qué método, modelo, metodología debo utilizar para crear, para diseñar mi proceso de integridad mecánica dentro de mi departamento, en la industria en la cual yo estoy elaborando, perdón, estoy trabajando? Entonces, es una pregunta que, repito, siempre me la hacen y yo trato de orientarlos. ¿Qué métodos o modelos utilizar? Inspección basada en riesgo, API 579, mantenimiento basado en la condición, el mismo RCM, ventanas de integridad operativa, análisis de efectos de modos de falla, análisis de criticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que les puedo indicar es que, como siempre se los he dicho, es poder utilizar dentro de sus departamentos y disciplinas, poder utilizar aquellas metodologías que puedan abarcar las necesidades que ustedes necesiten. En este caso, como a modo general, utilizar esta diapositiva para indicarles a ustedes todas aquellas, vamos a decir, áreas o partes de la ingeniería que pueden ser integradas a un modelo de integridad mecánica. Cuando hablamos de integridad mecánica, yo estoy totalmente convencido, particularmente, que hay que hablar de una, perdón, que hay que hablar de una disciplina, parte de la ingeniería, que estudia el fenómeno falla, como en el caso de la ingeniería de la confiabilidad. Es necesario que dentro de ella se esté aplicando lo que es un modelo de integridad mecánica, ciertas herramientas que en este caso son utilizadas dentro de la ingeniería de confiabilidad, como en el caso de inspección basada en riesgo, como en el caso de RCM, puedan ser utilizadas para poder también dentro de estos modelos ser utilizadas. Lógicamente, hablar de lo que son las normas, códigos estándares y prácticas recomendadas utilizadas a nivel mundial para lo que es la parte de la metodología o el modelo de integridad mecánica, como en el caso de utilizar API 510, API 570, 653, API 579, Fines for Service y otros códigos o otros documentos interesantes que deberían ser también integrados dentro de un plan de integridad mecánica. Dependiendo de lo que se quiera afrontar, de qué tipos de equipos de presurizados se desea afrontar dentro de la industria de la cual cada uno de ustedes puede cerrar. No es menos importante, lógicamente, establecer programas de lo que es para lo que es el monitoreo basado en la condición, ¿no? Esos modelos prescriptivos, los cuales podemos nosotros establecer lo que son para diferentes tipos de equipos, establecer velocidades de corrosión, hacer predicciones, lo que es velocidad de corrosión, vida remanente, cómo el equipo se debería comportar, o establecer en este caso en qué momento pudiese ser nuevamente intervenido, lo que son los intervalos de inspección de estos equipos, ¿no? Y estar en este caso controlando y monitoreando el avance de la condición del mismo, dependiendo lógicamente de los mecanismos de daño o deterioro en los cuales él esté sufriendo, o en este caso susceptible a esos mecanismos de daño. También está, y no menos importante, lo que tiene que ver con lo que es el aseguramiento y control de la calidad. Es muy importante que dentro de esos departamentos exista un personal que esté capacitado para lo que es llevar a cabo lo que es el aseguramiento y el control de la calidad. También incluir acá todo lo que tiene que ver con lo que, bueno, en este caso, hablar de ventanas de integridad operativa. No es más que aquí a establecer esas variables que hay que tener mucho cuidado dentro de las unidades de proceso o dentro de la operación, que puedan afectar, ¿no? O incrementar los procesos de deterioro en nuestros equipos, ¿no? A los cuales serían susceptibles ciertos mecanismos de daño, y esos mecanismos de daño son afectados por ciertas variables operacionales a las cuales se le tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Como por ejemplo, pueden ser la temperatura, velocidades de fluido, pH, etcétera, etcétera, etcétera. No menos importante también son los mecanismos de daño o mecanismos de deterioro, ¿no? Debemos conocer, saber
¿qué mecanismos de daño están afectando a nuestros equipos estáticos? Es de suma importancia reconocerlos. Si nosotros en nuestros planes de inspección, en un departamento de integridad mecánica, nosotros no sabemos qué mecanismo de daño o deterioro están afectando a nuestros equipos, es como que si nos faltara un brazo. Se los digo de esta manera por aprendizaje propio. O sea, es muy importante que nosotros sepamos cuáles mecanismos de daño o deterioro están afectando a nuestros equipos. De igual manera, y dependiendo de estos mecanismos de daño, nosotros necesitamos detectar, identificar, cuantificar, ¿no? Fíjense estas palabras importantísimas que acabo de indicar, estos mecanismos de daño. ¿Cómo los puedo yo identificar y si están presentes o se están dando en nuestros equipos estáticos, en nuestros componentes o elementos que pertenecen a nuestros equipos estáticos? Ya sea los de común utilización, como en este caso líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ¿no? Ultrasonido o otros métodos de inspección mucho más avanzados, como por ejemplo emisión acústica, corrientes de Eddy, phase arrays, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto lo que tiene que ver con utilizar métodos o tecnologías o herramientas que actualmente se utilizan, como en el caso de la que estamos ahora mismo presentando, lo que tiene que ver con lo que es la inspección basada en riesgo. Acá dar rápidamente unos tips dentro de yo traigo esta información, me gusta siempre respetando el derecho de autor, siempre sacando la información técnica, ¿no? En este caso si estoy hablando de inspección basada en riesgo, yo particularmente me gusta trabajar con uno de los documentos técnicos que habla sobre esta metodología, como en el caso de API, de la American Petroleum Institute, que habla, o en este caso ha elaborado documentos técnicos de inspección basada en riesgo y específicamente la API 580 y la API 581. Una habla sobre los principios y la otra sobre la aplicación de la metodología. En el caso de API 580, y aquí estoy trayendo, mostrándoles a ustedes, hablar de lo que es gestionar el riesgo, ya habiendo identificado esas actividades coordinadas, que en este caso es la inspección. Acá trayéndoles a ustedes unos tips que os traigo desde el documento técnico o la práctica recomendada API 580. Por ejemplo, en el caso de la gestión de riesgo mediante la reducción de la incertidumbre, ¿no? Cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de este desconocimiento acerca, por ejemplo, en el caso de los equipos estáticos, acerca de la verdadera condición de los mismos. Nosotros en planta, nosotros en nuestras organizaciones, yo me atrevo a decir, al menos que se tenga un buen programa de inspección, un buen programa que me pueda permitir o nos pueda permitir a nosotros reducir ese riesgo o reducir la incertidumbre acerca del verdadero estado de nuestros equipos estáticos, ¿no? Y tener una mayor certeza acerca de la verdadera condición de los mismos. Para este punto en el cual habla de la gestión de riesgo mediante la reducción de la incertidumbre a través de la inspección, el riesgo puede gestionarse a través de o mediante la inspección. Ojo, no es siempre la mejor respuesta, pero una de ellas, de esas actividades coordinadas, es la inspección. La inspección en sí misma no detiene o mitiga los mecanismos de daño ni reduce riesgo. Ojo con este párrafo que acabo de colocar por acá. Muchas personas por ahí se han dado la tarea de decir, yo cuando inspecciono reduzco el riesgo. Eso es mentira. La única manera, lógicamente, a través de esa actividad coordinada, en este caso es la inspección, es cuando se gana conocimiento, información acerca del estado del equipo, y luego de allí se generan unas ciertas recomendaciones, acciones, como en el caso de lo que son acciones de mitigación, que sí me permitirán reducir el riesgo, ¿no? Ojo, y mucho cuidado con eso. La información obtenida a través de una inspección efectiva puede cuantificar mejor el riesgo real. Totalmente. Si yo he llevado a cabo en mi instalación, en mi unidad de proceso, sistema, equipo, un sistema de inspección eficiente, fíjense la palabra que estoy utilizando, eficiente. Cuando digo eficiente, que estoy utilizando las técnicas de inspección, ¿no? Que puedo detectar, cuantificar, monitorear esos mecanismos de deterioro que pueden estar presentes en el equipo, lo cual lógicamente me va a permitir a mí establecer o identificar esos malos actores
esos componentes que tienen alto riesgo y por lo tanto se genera una serie de acciones de mitigación que pueden permitirme reducir el riesgo. Las actividades de inspección no evitan la falla inminente del equipo a presión, a menos que la inspección precipite actividades de mitigación de riesgo. Lo acabo de decir. ¿No? No quiere decir que yo cuando vaya a hacer la inspección estoy evitando que él me vaya a fallar. ¿No? O si yo hago la inspección hoy, al otro día el equipo inmediatamente pudiese fallar. Sino que de allí se derivan ciertas acciones que se deben tomar para poder reducir o tomar las acciones necesarias para reducir el riesgo. Fíjense que estoy colocando esto, pero lo estoy explicando párrafo a párrafo. 2. Identificación de oportunidades de gestión de riesgo a partir de los resultados. Si yo he llevado a cabo o he gestionado una actividad de inspección, ¿no? Lógicamente me va a dar unos resultados. Entonces, esos resultados, ¿de qué manera los debo llevar a cabo? Por ejemplo, aquí dice los elementos de mayor riesgo deben evaluarse para posibles acciones de gestión de riesgo. Inmediatamente, como se los dije, cuando he llevado a cabo una inspección eficiente, inmediatamente yo puedo establecer o identificar o discriminar inmediatamente cuáles son esos componentes o elementos del equipo que son de mayor riesgo y puedo indicar cuáles son esos malos actores. Las inspecciones que sean efectivas o no dependerá de lo siguiente. El tipo de equipo es un reto, es un reto. Enfrentarnos a inspeccionar a un equipo no es lo mismo inspeccionar vamos a decir, un sistema de tubería que inspeccionar un recipiente a presión. O, por ejemplo, una torre de destilación, una torre de 60 metros de altura, que tiene, que le digo yo, 30, 40 platos internos, a un sistema de tubería en un pipe rack. Es totalmente distinto. Por lo tanto, debe ser entendido y comprendido que juega un papel importante la configuración del equipo. Mecanismo de daño activo es creíble. Repito, si no identifico mis mecanismos de daño activos y creíbles en el equipo, significa que prácticamente estoy haciendo las cosas mal. No puedo llegar o pretender creer que voy a inspeccionar un equipo utilizando, por ejemplo, un equipo que trabaja a bajas temperaturas, menos 40 grados, donde se pudiesen dar por condiciones de operación, arranque y parada, o condiciones anormales en el equipo, creer que yo voy a aplicar tintes penetrantes en todos los cruces de soldadura y creer que con eso yo puedo detectar una fractura frágil. Eso es una locura. Eso no tiene sentido. Las tasas de deterioro o susceptibilidad. Inmediatamente ahí me atrevo a decir que la importancia cuando a nosotros nos entregan los equipos estáticos para poder hacer nuestras inspecciones es el momento oportuno. Ese momento es único. No se puede desperdiciar. Inmediatamente hacer un levantamiento. Si yo sé que mi equipo, por ejemplo, está sometido a adelgazamiento generalizado o localizado, identificar estas partes localizadas, donde yo pudiese aplicar allí, elaborar o aplicar una medición de espesor remanente, o en el caso de medición de espesores a nivel general del equipo, en caso de adelgazamiento generalizado, y poder establecer mis velocidades de corrosión, ¿no? Vida remanente. Y así por entender qué tan susceptible también es el material de construcción con que fue fabricado el equipo en el cual se está evaluando. Los métodos de inspección, la cobertura o la extensión de la misma y la frecuencia. Como los dije hace rato, hay que tener mucho cuidado con los métodos de inspección que se consideran para poder identificar, monitorear esos mecanismos de deterioro. La accesibilidad a las áreas de daño esperado, ¿no? Hay equipos que por su configuración interna se hace difícil, se hace complicado llegar a ciertos sitios donde nosotros podemos esperar que allí se pueden dar los verdaderos daños. Y los requisitos de parada. Muchas veces, operaciones, nosotros necesitamos que el equipo sea dado a mantenimiento para ser inspeccionado y operaciones no lo entrega a tiempo. Ellos dicen que debemos producir a cuesta de lo que sea, a cuesta del equipo. Acá de manera metafórica, siempre me gusta explicar esta parte con respecto a lo que tiene que ver el ciclo de vida de nuestros activos, ¿no? Lo digo de manera metafórica porque, bueno, muchas veces nosotros no sabemos en qué, si nuestros equipos ya deberían ser desincorporados, en qué fase se encuentran, si se encuentra en un proceso de falla
de falla, un proceso de falla o desgaste aleatorio, un proceso de falla aleatorio o desgaste. Por lo tanto, en nuestras empresas, en nuestras instalaciones, seguimos invirtiendo en equipos que ya están desahuciados y prácticamente lo que hacemos es colocar, como decimos acá en Venezuela, pañitos de agua tibia en esos equipos que son reparados o son intervenidos, y al tiempo de meses hasta días, bueno, los equipos vuelven a fallar. En el caso de hablar del ciclo de vida de los activos, como lo digo de manera metafórica, es cuando nuestros padres en otro momento, ellos en su momento quisieron tener un hijo, la concepción del mismo, la niñez, la infancia, adolescencia, adultez, hasta lógicamente la vejez, y luego pasamos a una mejor vida. Ocurre lo mismo con los equipos estáticos. Los equipos estáticos son diseñados, o no solamente los equipos estáticos, también todos los equipos son diseñados bajo una concepción, una idea, una necesidad. Ellos inmediatamente en ese proceso de lo que es el costo de desarrollo, los costos de inversión o el desarrollo de inversión, lo que se hacen previamente investigaciones, selecciones de materiales, desempeño de equipos, experiencia ganada con otros equipos, lo que es la compra, aseguramiento de la calidad, el diseño, selección de materiales, control de procesos, y luego pasa al proceso del OPEX, lo que son los costos de operación y mantenimiento, donde el equipo lógicamente ha sido instalado, entra en operación, inmediatamente también interviene la parte de mantenimiento. Allí es donde es oportuno aplicar una herramienta, una metodología para gestionar esos riesgos de pérdida de contención o de falla, o posibles pérdidas de contención del equipo, como en el caso de inspección basada en riesgo, ¿no? Donde establece también dentro de ese mismo contexto lo que son controles de corrosión, monitoreo de espesores, aplicación de lo que son las ventanas de integridad operativa, identificar esas variables que puedan perjudicar, que puedan incrementar al salirse de esos intervalos previamente establecidos, al salirse de ellos, poder incrementar lo que son esos mecanismos de deterioro. La optimización alcance de paradas, que significa que el insumo que se tenga en evaluación con lo que es la metodología de inspección basada en riesgo le sirve a un departamento o a departamentos como de planificación, para de planta, para establecer en próximas intervenciones qué equipos deberían ser abiertos y qué equipos no deberían ser abiertos. Y eso lógicamente se va a traducir en lo que son costos, ¿no? Así igual de la misma manera, saber en la extensión de vida de nuestros equipos, saber qué tanto de vida remanente ellos puedan tener, cómo deberían ser tratados, para establecer, darle mayor vida a estos equipos, ya que ellos generan un valor a nuestras organizaciones. Y ahí sería adecuado la aplicación de una metodología como inspección basada en riesgo, como también los controles de procesos. Algo que quiero decir aquí con mucho énfasis: la responsabilidad sobre la integridad mecánica de los equipos no solamente pertenece a un departamento de inspección de equipos estáticos como se ha querido, ¿no? Hay que derribar esos paradigmas y creer que los únicos responsables por la integridad mecánica de los equipos estáticos en las instalaciones es un departamento de mantenimiento o un departamento de inspección. Aquí todos son responsables, desde el custodio, que es el que se encarga de operar, producir. Si yo opero y produzco bajo variables que no fueron diseñadas para el equipo, lógicamente yo estoy incrementando su proceso de deterioro, ¿no? Por lo tanto, se necesitan establecer y poder identificar esos cambios que se pudiesen dar allí en cuanto a lo que viene a saber el comportamiento del equipo, monitorearlo y poder tomar las acciones necesarias antes de que ocurra la falla. Para eso se pueden dar reemplazos, reparaciones, cambios de metalurgia, etc. También la utilización como un documento técnico muy importante, como en el caso de Fit for Service, donde ciertos mecanismos, o en este caso defectos, en el cual el equipo sea identificado una vez en operación, puedan ser evaluados mediante esta metodología, o en este caso este documento técnico, para poder establecer si el equipo es suitable, o sea, en este caso adecuado para continuar el servicio. ¿Cuáles son los objetivos principales de la inspección basada en riesgo? Hay muchos, pero yo traje estos que considero de mucha importancia.
Entre ellos está lo que es comprender mejor los riesgos involucrados en la operación de una planta o una unidad de proceso y comprender los efectos que tienen las acciones de inspección, mantenimiento y mitigación sobre los riesgos. Importantísimo este párrafo. Si yo cuando comience a aplicar la metodología de inspección basada en riesgo, no entiendo el riesgo al cual yo estoy evaluando, tengo un problema desde el comienzo de dicha evaluación. Cuando hablo del riesgo y este documento, lo que les estoy mostrando a ustedes es el riesgo de falla, de pérdida de contención, de la primera línea de defensa, de la integridad mecánica del equipo. Ojo, no es el mismo riesgo que tiene un gerente, un líder de nuestro sitio de trabajo, el cual el riesgo, dependiendo de la posición o el puesto que él esté ejerciendo, es un riesgo totalmente distinto. Yo lo que quiero que aquí nosotros entendamos cuál es el riesgo en el cual se les está indicando, se les está evaluando o se les está haciendo énfasis. Por eso que hago colación este párrafo, porque de allí entender el riesgo en cuanto a la falla, pérdida de contención del equipo, no. Y luego entender cuál sería en este caso, comprender los efectos que pueden generar esas acciones, o en este caso actividades coordinadas, como en el caso de inspección, mantenimiento y acciones de mitigación posteriores sobre dicho riesgo. Determinar qué incidente pudiese ocurrir, consecuencias, en el caso de una falla o del equipo, y qué tan probabilidad de que el incidente pueda suceder. Es un objetivo de la metodología de inspección basada en riesgo. La probabilidad de un evento, de dicho evento, y las consecuencias que conllevan el mismo. Otro que considero de mucha importancia, el objetivo de la metodología de inspección basada en riesgo es dirigir el proceso de toma de decisiones mediante la gestión de priorización de recursos para gestionar el riesgo. Si yo estoy en la instalación, unidad de proceso en la cual yo estoy trabajando, aplico una metodología con inspección basada en riesgo, esta me permite, o me va a permitir a mí, poder, en este caso, reducir la incertidumbre acerca del verdadero estado de mi equipo, tener mejor información sobre el mismo y, por lo tanto, tomar las mejores decisiones, los gerentes, líderes de proyectos o de inspección, superintendentes, tomar las mejores decisiones con respecto a la priorización de los recursos finitos, no infinitos, finitos hacia ciertos equipos y componentes. Administrar o gestionar el riesgo, ¿no? Me permite uno de los objetivos, en este caso, de lo que es la inspección, la metodología. Reducir costos. No es el principal objetivo, pero sí me permite reducir costos. Yo sí, en este caso, puedo identificar aquellos componentes de mi equipo, los cuales no necesitan ser inspeccionados con una frecuencia tan alta, inmediatamente yo estoy haciendo una optimización de los recursos, los cuales yo estoy utilizando para lo que es la parte de inspección. Cumplir con los requisitos de gestión ambiental y de seguridad. Si yo cumplo con una metodología, la aplicación de la metodología, lógicamente ella va a integrar dentro de su evaluación lo que tiene que ver con las consecuencias de una falla, y dentro de esas consecuencias de la falla tiene que ver con lo que es impacto ambiental, impacto a la seguridad, impacto al negocio, ¿no? Impacto a equipos que estén involucrados dentro de lo que sería, en este caso, la pérdida de contención o falla de un determinado equipo. Identificar alternativas de mitigación me permite la metodología de inspección basada en riesgo, una vez que la haya llevado a cabo, y poder determinar o discriminar quiénes son los malos actores. Inmediatamente puedo saber qué acciones de mitigación puedo llevar a cabo para poder reducir el riesgo de pérdida de contención en aquellos componentes o elementos. Evaluación de riesgo de nuevos proyectos quiere decir que durante el proyecto, por ejemplo, de construcción de ciertos equipos estáticos en nuestras industrias, yo puedo utilizar una metodología como inspección basada en riesgo para ir creando desde el proyecto lo que tiene que ver con lo que es los planes de inspección de estos equipos. Si yo ya tengo un departamento de confiabilidad, un departamento de inspección dentro de mi organización, yo puedo ir durante el proyecto de estos equipos, ir elaborando planes de inspección para estos activos. Ya con experiencia ganada,
de equipos anteriores o con, vamos a decir así, con experiencia de equipos, de estos equipos en otras industrias o en otras plantas o en otras unidades de proceso en las cuales yo pueda obtener información para ir elaborando los planes de inspección. Y no menos importante, lo que son las estrategias para el final de la vida útil de las instalaciones. O sea, yo puedo ya, con esta metodología, poder saber en qué fase se encuentra mi equipo, si es en fase de lo que, como lo dije anteriormente, de falla aleatoria o en un proceso de desgaste ya donde el equipo debería ser desincorporado. Por lo tanto, eso se traduce en lo que es una confiabilidad, mejorar la confiabilidad de mis instalaciones o de mis unidades de proceso mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Hablar de riesgo es un tema bastante, vamos a decirlo así, un tema bastante complejo, ¿no? Como lo dije hace rato, habría que ver los diferentes tipos de riesgo. El riesgo que para un ingeniero de riesgo, valga la redundancia, en el cual trabaja en el área CHA, en el área CIAO de una planta, el riesgo es totalmente distinto al riesgo que se está hablando aquí en este caso, ¿no? Y vamos a dar aquí este concepto. Cuando hablamos de riesgo, el riesgo es un término de naturaleza probabilística que se define como la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Matemáticamente, hablar de riesgo es igual a la probabilidad por las consecuencias. Estos son factores importantes dentro de la ecuación matemática. Y por lo tanto, es hablar de incertidumbre, hablar de desconocimiento acerca, en este caso, que en el tema que estamos abarcando acá, perdón, acerca de el desconocimiento o la incertidumbre acerca del estado de nuestros equipos. Voy a colocar acá un video. Voy a colocar acá un video rápidamente. Me dicen por favor si lo pueden ver. Si lo pueden ver, para mostrarles a ustedes en cuanto a lo que les había comentado, en cuanto a lo que tiene que ver con pérdida de contención. ¿Pueden ver el video, por favor? Sí se puede apreciar, ingeniero. Ok, podemos ver ahí un tanque que ha perdido contención, en un patio de tanque, ha perdido contención y pueden ver la fuga. No sé si la pueden ver. Pueden ver la fuga. Acá está la fuga del tanque. Y inmediatamente que el equipo ha fugado, se da lo que es el colapso del mismo, la pérdida, se dio la pérdida de contención y por lo tanto lo que conlleva a la falla y todo lo que conlleva las consecuencias de dicha pérdida de contención, como ustedes pueden ver allí. Es un ejemplo que les quise mostrar, ¿no? Un tanque de almacenamiento, un fluido inflamable, por lo que se ve que inmediatamente la fuga, la pérdida de contención, inmediatamente se pudo darse en llamas, ¿no? Ok. Ok, entonces, ¿pueden ver la presentación, por favor? Sí se puede ver. Ok, continuemos entonces. Como les dije, el riesgo también, el riesgo es un término de naturaleza probabilística que se define como la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias, ¿no? En este caso, volvemos nuevamente a los tips que tienen que ver con lo que es la gestionar el riesgo con actividades de inspección. Esta información, nuevamente les indico, es extraída de la API 580. Ahora viene lo que tiene que ver con el establecimiento de una estrategia de inspección basada en la evaluación de riesgo. En este caso, y específicamente que para desarrollar el riesgo, para el desarrollo de una estrategia de inspección, se debe considerar lo siguiente: los criterios de riesgo. Antes de llevar a cabo una evaluación mediante la inspección basada en riesgo, yo debo ya evaluar los criterios de aceptación, a los cuales yo inmediatamente que yo haya evaluado el riesgo de ciertos equipos, ciertos componentes, poder hacer una comparación y poder determinar si el riesgo es aceptable o no. Pongamos un ejemplo, como a mí me encanta hablar de manera de ejemplo para poder que todos acá, los colegas, podamos entender. En el caso, por ejemplo, de los equipos estáticos, lógicamente una variable que puedo determinar es mediante ya sea medido, calculado, es vamos a decir así, la velocidad de corrosión. Pero para ello necesito, si en el caso de medido,
hacer unas mediciones que lo cuales me puedan permitir a mí establecer espesores mínimos. Por lo tanto, yo puedo determinar esos espesores mínimos en mis equipos, y lo que yo en este caso debo evitar es que el equipo llegue o se acerque a ese valor de espesor mínimo. Por lo tanto, antes de que él llegue, establecer un criterio de aceptación, o en este caso, o de rechazo, el cual me permita a mí, antes de llegar allá, establecer acciones para poder evaluar y mitigar esta condición. También hablar de los factores de riesgo, o lo que también se llaman por ahí conductores de riesgo, como les dije, para identificar qué variables o qué elementos o qué factores me están permitiendo incrementar la probabilidad de falla, o en este caso incrementar lo que pudiese llevar o darse como consecuencia de un incremento en el deterioro de mis componentes o elementos de un determinado equipo, como por ejemplo determinar si una temperatura o la temperatura me afecta o incrementa mis procesos de deterioro, el pH de la solución o el producto que se esté almacenando o que se esté transportando de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. También lo que tiene que ver con el historial del equipo, es importantísimo establecer cómo ha sido el comportamiento del mismo durante cierto tiempo, el cual ha sido intervenido, el cual ha sido inspeccionado, el cual ha sido mantenido, y por lo tanto conocer cómo ha sido el comportamiento del mismo, si el mismo ha estado sometido a ciertas fallas, ¿no? Deterioro, poder identificarlo y poder establecer las acciones necesarias. El número y resultado de las inspecciones. Es importante establecer durante esta investigación, que tiene que ver con lo que es el análisis de riesgo, poder determinar qué cantidad de inspecciones y cuáles han sido los resultados de esas inspecciones que se hayan realizado, ¿no? También el tipo y eficacia de las inspecciones. Hay que ser acá en el tipo y eficacia de las honestos consigo mismo como organización, si verdaderamente las acciones de inspección que se están llevando a cabo son altamente efectivas. Si no son efectivas, lamentablemente ahí tenemos que ser honestos con nosotros mismos, indicar y saber dónde se encuentran esas inspecciones, si son pobremente efectivas, si son altamente efectivas o son bastante efectivas. Equipos en servicio similar y vida remanente. O sea, yo como puedo tener en mis instalaciones 2 columnas, 3 columnas, idéntico diseño, yo puedo saber, si no tengo información de una de ellas, puedo utilizar la información de otro equipo similar, en el cual me permita a mí establecer y poder predecir el comportamiento del otro equipo. También hablar del nivel de reducción de riesgo logrado por la inspección dependerá de lo siguiente: el modo de fallo, mecanismo de daño, ya lo dije antes con anterioridad, debo identificarlo. El intervalo de tiempo entre el inicio del deterioro y la falla, es decir, la velocidad de deterioro. Necesito establecer esas velocidades de deterioro del equipo. Capacidad de detección de la técnica. Tengo que saber qué tipo de técnica debo utilizar para el tipo de mecanismo de deterioro que se está presentando. El alcance y extensión de la inspección, hasta dónde debo realizarlo, y por lo tanto también lo que significa la frecuencia o intervalo de inspección. Al hablar en este caso riesgo, hablar de 2 factores importantes matemáticamente hablando, lo que es la probabilidad y lo que son las consecuencias. En el caso de la probabilidad de falla, pudiésemos hacer o llevar a cabo lo que son los cálculos de manera determinística o de manera probabilística. En este caso les estoy mostrando acá lo que es la parte determinística, en este caso haciendo un énfasis en cuanto a lo que es la física del deterioro, el comportamiento del deterioro del equipo, y utilizando lo que son ecuaciones que son establecidas ya en la API 581, en lo que es la aplicación de la metodología, que me van a permitir a mí poder establecer o poder determinar el valor de la probabilidad de falla en función del tiempo. Como acá lo podemos ver, la probabilidad de falla en función del tiempo desde el punto de vista determinístico es igual a la frecuencia de falla genérica. No es más que unos cálculos estadísticos que lo podemos ver en el lado derecho inferior de la diapositiva. Esta tabla nos la da la misma práctica recomendada, API 581. Lo que es el factor del sistema de gestión no es más que una serie de preguntas que deben ser contestadas, en la cual integra ahí lo que tiene que ver con integridad mecánica, como se lo mostré al principio, lo que tiene que ver con respuestas de emergencia, lo que tiene que ver con información de seguridad de los procesos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y no menos importante lo que es el factor de daño en función del tiempo, el cual me va a permitir a mí, perdón, establecer o ya habiendo identificado esos mecanismos de daño, poder determinar cuál es el factor de daño de este mecanismo y poder determinarlo y asimismo poder calcular lo que significaría la probabilidad de falla. Cuando hablamos de los factores de daño, estamos hablando de los factores de daño de los diferentes mecanismos que se puedan presentar en nuestros equipos en las diferentes industrias. Acá vemos el otro ejemplo en cuanto a la probabilidad de falla, ya desde el punto de vista no determinístico, sino desde el punto de vista probabilístico. Aquí podemos ver cómo probabilísticamente puedo yo utilizar distribuciones como por ejemplo la de Weibull, ¿no? Otras distribuciones como por ejemplo la normal, en la cual me podrían permitir a mí calcular de manera probabilística la probabilidad, ¿no? Y así como también calcular lo que sería la confiabilidad y poder establecer esos cálculos para poder determinar este factor. Este método es muy utilizado o se utiliza o tiene buenos resultados con respecto a lo que son haces tubulares de intercambiadores de calor. Ya nosotros acá en nuestra industria petroquímica ya lo hemos llevado a cabo arrojando excelentes resultados. Hablar de las consecuencias de la falla no es más que hablar de todo lo que involucra, una vez que se haya dado el proceso de falla, todo lo que involucra con la contención de esos fluidos peligrosos, como son fluidos tóxicos, inflamables, en los cuales acarrean costos desde el punto de vista de la interrupción del negocio, costos por lesiones al personal, costos por daños ambientales, costos de reparación y costos de daños a equipos cercanos. O sea, se contemplan todas estas variables para poder determinar el valor de lo que significaría la consecuencia de un evento no deseado. Acá el último tip que tiene que ver con la gestión del riesgo, en la cual tiene que ver con lo que es la gestión de los costos de inspección mediante la metodología de inspección basada en riesgo. La efectividad de las inspecciones pasada es parte de la determinación del riesgo presente, totalmente de acuerdo. Si yo anteriormente no he realizado, no he llevado a cabo inspecciones, adecuadas inspecciones, lógicamente lo que están evaluando ustedes ahora es información o cálculos o estimaciones erróneas. Como por ejemplo, llevo a colación un ejemplo, el hecho de que cuando el equipo se haya colocado en servicio, se haya instalado, no se hayan tomado lo que son las líneas base o la línea cero, y ahora resulta ser que cuando se hacen evaluaciones de mediciones de espesores, por ejemplo, en el plano dice que el espesor nominal del equipo es, ¿qué le digo yo? Media pulgada, y cuando van a medir, el valor que miden es mayor a media pulgada. Entonces, siempre nos explicamos que, nos preguntamos, ¿cómo es eso? En vez del equipo bajar en cuanto a la medición de espesores, incrementa, no tiene sentido. O sea, que allí se hizo una inadecuada toma en cuanto a lo que es la medición de esa línea base o esa línea cero cuando el equipo fue una vez instalado al momento que se fue colocado en servicio. El riesgo futuro ahora puede verse influenciado por futuras actividades de inspección. También totalmente de acuerdo. Los parámetros y ejemplos clave para que pretenden afectar el riesgo o que pueden afectar el riesgo futuro son los siguientes. La frecuencia de inspección, si yo constantemente estoy inspeccionando el equipo, eso más bien en vez de ser un beneficio, lo que estoy afectándolo, ya que debido a que equipos que no deberían ser aperturados, no deberían ser inspeccionados, debido a que ellos pueden tener, vamos a decirlo así, recubrimientos internos especiales que al momento de abrirlo o ciertos mecanismos de daño, el cual pueden ser afectados inmediatamente o activados con el ingreso de lo que es humedad, por ejemplo. La cobertura y extensión de la misma, herramientas y técnicas, como ya brevemente lo dije, los procedimientos y prácticas, o sea, que en este caso que se han llevado esas inspecciones por personal altamente calificado, adiestrado, y las inspecciones internas o en línea, ya que habría que ver si es necesario realmente hacer inspecciones internas, llevarlo a una evaluación. Por ejemplo, en el caso del API 510 indica que un equipo con bajo porcentaje de corrosión, por ejemplo, 0.05, 5 por 10 a la menos 3 milésimas de pulgada, no es necesario que una inspección sea, vamos a hacer así, llevado a cabo constantemente sobre el equipo, ya que se ha calculado o se ha estimado que tiene un bajo proceso de deterioro.
La gestión de riesgo con actividades de inspección, los recursos se pueden aplicar o cambiar a aquellas áreas identificadas como de mayor riesgo, ya lo dije con anterioridad. La reducción de las actividades de inspección en aquellas áreas donde la actividad de inspección tiene poco o ningún efecto sobre los riesgos asociados. Significa que si yo mis equipos, ya yo he determinado mediante una evaluación de inspección basada en riesgo que allí ocurre un proceso de deterioro muy bajo o no tiene muy poco riesgo, en este caso, lógicamente yo pudiese reducirlo o eliminarlo. Esto da también como resultado que los recursos de inspección se apliquen donde más se necesitan, totalmente. Si ya yo he determinado cuáles son mis malos actores, allá donde debo dirigir los que son mis recursos para poder establecer esos planes de inspección adecuados para poder, en este caso, identificar, mitigar las acciones necesarias y evitar que se dé una falla. Por último, en el caso de los programas de inspección, acá lo que en el caso de un plan de inspección, el programa de inspección debe sistemáticamente responder, como siempre me gusta colocarlo en las presentaciones, cinco preguntas. Primero, ¿qué inspeccionar? ¿Qué tipo de daños se producen? Como lo dije anteriormente, si en un plan de inspección no se identifican los mecanismos de daño de deterioro a los cuales son susceptibles nuestros equipos, lamentablemente es como hacer un trabajo o perder un brazo, vamos a decirlo así de esta manera. Sería de una manera muy ineficiente elaborar un plan de inspección sin saber qué tipo de daños allí se producen. ¿Cómo inspeccionar? Hablo de las técnicas a utilizar. No es lo mismo utilizar, como lo dije hace rato, para en el caso de que se pudiese dar procesos de fractura frágil, una evaluación como por ejemplo establecer los parámetros que afectan a este mecanismo, como en el caso de la temperatura, habiendo ya previamente 5 o 10 años indagando en la data de cómo el equipo ha sido operado, puesto en servicio, sacado fuera de servicio, ¿no? Esas variables que en el caso de la temperatura, como ha sido el comportamiento de la misma, y en vez de hacer eso, en vez de evaluar mediante verificación de lo que son los documentos de proceso, sino que voy a hacer test penetrantes, partículas magnéticas, los cruces de soldadura, estoy ahí prácticamente gastando o utilizando un recurso en el cual no es necesario aplicarlo o llevarlo a cabo. ¿Dónde debo inspeccionar? La localización, específicamente qué componentes de mi equipo o qué elementos son más riesgosos que otros y en los cuales yo me enfocaría para poder, en este caso, monitorearlos, identificar si los mecanismos de deterioro, hasta donde ellos se han dado y por lo tanto tomar las acciones necesarias antes de que ocurra la falla. Ahora también, ¿cuánto inspeccionar? O sea, me refiero en este caso al alcance. ¿De dónde a dónde debo realizar la inspección? Y por último, y no menos importante, ¿cuándo se debe inspeccionar? No es más que el intervalo, cada qué tiempo se debe llevar a cabo la inspección. Ok, muchas gracias por este webinar. Por acá estoy viendo, Jesús, no sé si me escuchas. Sí, le escucho, ingeniero. Fuerte y claro. Ok, no sé si entramos ahora. Sí, hay algunas consultas que estaban haciendo en el chat. No sé si las podríamos responder en estos momentos. Por ejemplo, aquí el ingeniero Héctor pregunta, ¿qué es la diferencia entre un mecanismo de falla o un modo de falla? Un mecanismo de falla y un modo de falla. Ujú. Bueno, si hablamos de un mecanismo de falla, podemos hablar, por ejemplo, de adelgazamiento, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar. Ahora, ¿cómo se da el modo de falla? El modo de falla en los equipos que se dan o que tienen presencia de adelgazamiento, los modos de falla se pueden dar por agujeros. En el caso, por ejemplo, otro ejemplo que te pudiese dar en el caso de fatiga, pudiese hablar allí, darse lo que es una fractura. Ya la fractura es lo que es, en este caso, el mecanismo en el mecanismo de daño es el proceso en el cual el mecanismo se da, o en este caso afecta los materiales con los que son fabricados nuestros equipos, o la susceptibilidad del mismo, y ya el modo de falla no es más que la manifestación o la forma como se da la falla. En este caso ya en forma de agujero, agrietamiento, ¿no? No sé si quedó respondida la pregunta. Dentro del curso de inspección basada en riesgo, allí se explica con ejemplos
lo que viene siendo en el caso de la identificación de los mecanismos y los modos de falla.